Por su gran valía, el tema a abordar el día de hoy ha sido denominado la intermodalidad educativa para el diseño de planes de continuidad educativa. Y para hablar al respecto, con gran satisfacción, les presento a un distinguido especialista a nivel nacional en su ámbito de desempeño, el doctor Alexandro Escudero. Es doctor en Educación por la Universidad de Barcelona. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinador del doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dirige el proyecto Transdigital, que es una iniciativa ciudadana para la difusión de la ciencia. Coordinador del Comité de Investigación y Posgrado de Tecnología Educativa de una red temática del CONACYT. Forma parte del cuerpo académico consolidado Innovación Educativa y Tecnología de la SEP. Doctor Escudero, cedo a usted el uso de la voz. Bienvenido. Antes que nada, una felicitación en este año del centenario de la Secretaría de Educación Pública y pues el agradecimiento a las organizadoras, los organizadores de este magno evento y sobre todo a las autoridades del gobierno de Tamaulipas. Bueno, pues si ustedes fueran tan amables de decirme si ya tienen en pantalla la presentación que voy a usar, que se titula Intermodalidad Educativa. Bueno. Listo, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues miren, muchas gracias sobre todo a las profesoras, los profesores, a la comunidad educativa que está siguiendo estas conferencias. Lo que voy a desarrollar hoy es una idea, un concepto que es emergente, que es muy nuevo, pero que curiosamente nos quedó mucho más claro qué es la intermodalidad educativa cuando vino la pandemia. En otras palabras, el concepto ya estaba construyéndose de una manera rigurosa, sistemática, como queremos hacerlo casi siempre en la academia, pero la sorpresa de la pandemia nos vino a alumbrar algunos ámbitos que no habíamos considerado en la intermodalidad, y por eso ustedes ven este título que en principio parece muy técnico, ¿verdad? Intermodalidad y luego planes de continuidad. Yo quisiera que pusiéramos la atención durante unos minutitos en estos dos conceptos, intermodalidad y continuidad. Y seguro que ya se les empieza a venir a la cabeza un montón de ideas. Por ejemplo, intermodalidad significa entre modalidades, ¿no? Y la continuidad, pues es eso, es no parar, ¿verdad? No detenerse y mantenerse en lo educativo. Bueno, la presentación que ustedes verán aquí la podrán descargar en Transdigital, mx/recursos. La descarga es gratuita, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esta dirección aquí al alcance para que puedan tenerla a la vista durante todas las diapositivas. Bueno, entonces, miren, si ustedes me lo permiten, voy a alterar el orden, ¿verdad?, de los dos conceptos. Vamos a empezar hablando de los planes de continuidad académica y una vez explicado qué son, entonces intentaré explicar cuál es la mejor manera de hacerlos, que es con un concepto de intermodalidad. Entonces, pues empecemos. ¿Qué son los planes de continuidad educativa? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se diseñan? ¿Cómo se diseñan? ¿Quién los diseña y cuándo se diseña? Pues todas estas preguntas las tuvimos un grupo de investigadoras, investigadores, cuando vino la pandemia y trastocó el orden establecido en la educación presencial. Incluso en la educación virtual, o las versiones que suelen llamarles híbridas, ¿verdad? Y esto fue así porque ante una contingencia nos dimos cuenta que casi ninguna universidad, de hecho casi ninguna institución educativa, tiene un plan para reaccionar estratégicamente ante ninguna contingencia. Entonces,
Algo que fue también relevante es que los distintos gobiernos del Estado mexicano llevan cerca de 50 años, 5 décadas, tratando de formular políticas públicas para incorporar la tecnología digital en los procesos educativos, ¿verdad? Hace 50 años se hacía de una manera, hace 3, 4 años se intentaba hacer de otra manera, las políticas públicas eran distintas, pero siempre fue muy difícil incorporar esa tecnología en el quehacer diario de nuestras clases, de nuestros procesos educativos. Y con la pandemia no tuvimos de otra. En 1 año y medio se sintetizó 50 años de intenciones. Lo que pasa es que se sintetizó de una manera muy curiosa porque fue docencia remota de emergencia lo que en realidad hicimos. Es decir, casi ninguna institución educativa contenía un documento que dijera, ante una eventualidad, ante una contingencia, nosotros vamos a seguir dando servicios educativos de esta manera, ¿verdad? O sea, no hubo orientaciones educativas durante la pandemia. Eso se llama docencia remota de emergencia. Quiere decir que se reacciona rápidamente, inmediatamente, pero como no hay orientaciones educativas para dar las clases, para enseñar, para aprender, para evaluar a los profesores y las profesoras, por supuesto, para evaluar al alumnado, ¿verdad? Para mantener comunicación con las autoridades, con las familias. Como todo eso faltaba, no era un plan de continuidad educativa, solo era una docencia remota de emergencia, lo que hicimos. Ahora, hay que aclararlo, lo hicieron muy bien nuestras profesoras y profesores. Si no hubiera sido por ellas, si no hubiera sido por ellos, por su entrega, su creatividad, su responsabilidad, es que nos hubiera ido mucho peor. Entonces, si aún con docencia remota lo hicieron bien, imagínense si hubiéramos tenido orientaciones educativas para trabajar ante una contingencia sanitaria. La parte oscura de todo esto es que se nos vinieron encima muchos problemas educativos que no son nuevos, la verdad, ¿eh? Las brechas de desigualdad, por ejemplo, la falta de una coherencia en la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? La falta de significado real en los contenidos de nuestros currículums. Todo esto ya existía antes de la pandemia, pero con la pandemia se subrayó. O sea que la pandemia nos dijo, con una llamada de atención, si no preparan planes de continuidad, lo único que va a pasar es que van a volver problemas que ya han existido. No se generan más nuevos, sino que se recrudecen los que ya existieron. Todavía no hemos siquiera aquilatado, valorado qué fue lo que nos pasó en la docencia remota de emergencia y ahora ya hay que volver a clases. Ahora ya tenemos un nuevo desafío que es, después de una contingencia sanitaria que ha durado casi 2 años, ¿cómo podemos volver de una manera gradual, voluntaria y segura? Precisamente porque no hay planes de continuidad, o sea, orientaciones educativas para mantener clases con servicios educativos de buena calidad, ni para volver a la normalidad, es que tenemos ahora 2 desafíos, ¿verdad? Y estamos a punto de enfrentar, pues, el regreso a clases. Hasta ahora, lo que se ha visto son iniciativas de volver a clases de una manera gradual, pero no segura. Voluntaria, pero no gradual, ¿verdad? Segura, pero no voluntaria. Es decir, lo que hemos visto son iniciativas curiosísimas. Por ejemplo, unas escuelas dicen, vamos a dividir la matrícula en 50% y una semana viene el 50%, a la otra semana viene el otro 50%, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, a lo mejor no es voluntario, ¿verdad? Quizás sea seguro, pero no voluntario, no es gradual tampoco. Hemos visto otras cosas muy curiosas, por ejemplo, sortean la matrícula y dicen, los que salieron sorteados vendrán una semana, los otros no vendrán. O también hemos visto que dicen, aquellas asignaturas prácticas vienen a los laboratorios y a los talleres.
pero las teóricas se quedan en casa. Tampoco se está cumpliendo con lo gradual, lo voluntario y lo seguro. Entonces tenemos un desafío. Esos desafíos se resuelven en planes de continuidad educativa. Entonces, ¿qué son los planes de continuidad educativa? Pues miren, básicamente son documentos estratégicos. Estos documentos estratégicos se hacen al interior de las instituciones educativas. O sea, instituciones de educación superior, porque es el caso de esta charla, pero tendrían que hacerse en las instituciones educativas en general, ¿verdad? ¿Y quién lo hace este plan? Bueno, pues básicamente o idealmente la comunidad educativa. Todas las personas que conforman la comunidad educativa. Desde las autoridades de los niveles cupulares hasta los niveles más operativos, docentes, alumnado, familias. Fíjense que en estos planes de continuidad educativa se pueden resolver muchos de los problemas, se pueden anticipar muchos de los problemas por los que pasamos. Por eso es bueno tener un comité de contingencias, ¿verdad? Y ese comité al interior de cada institución podría organizar el diseño de planes de continuidad educativa. ¿Y para qué sirven esos planes? Pues justo sirven para anticipar todo tipo de contingencias. Ahora estamos muy sensibles a las contingencias de índole sanitario, por obvias razones, pero fíjense que México, que muchas regiones de México diariamente están lidiando con contingencias de todo tipo. Por ejemplo, contingencias naturales, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, lluvias torrenciales, inundaciones, a veces incendios, terremotos. Hay contingencias también por contaminación, ¿verdad? Cuando hay alta polución en el aire. Hay contingencias que tienen que ver con la inseguridad pública. Por ejemplo, no poder salir porque la inseguridad pública está desatada, ¿verdad? O cuando nuestras jovencitas tienen miedo de ir a la escuela. Entonces, todas estas contingencias pueden ser anticipadas, ¿verdad? En esos planes de continuidad. ¿Y cuándo se realizan? Pues, propiamente, antes de que sucedan las contingencias. En este caso, un plan de continuidad educativa contra contingencia sanitaria sería realizado después de la pandemia de COVID-19, pero no importa, porque es que vamos a tener otras contingencias sanitarias muy semejantes, muy parecidas a esta. Entonces, algo que sí podemos hacer ahora que nos reincorporemos a las clases es formar los comités de contingencias y empezar a diseñar estos planes de continuidad educativa. Si hasta aquí he dejado más o menos claro la necesidad de tener planes de continuidad educativa, en principio porque no hay, ¿verdad? Pero después porque le va mejor a nuestra comunidad, a nuestros profesores, profesoras, al alumnado, a las familias. Si podemos anticipar eventualidades, pues fíjense que ya hay un modelo de continuidad de servicios educativos publicado, de descarga gratuita, a su disposición. Este libro se llama Modelo de continuidad de servicios educativos ante un contexto de emergencia y sus etapas de crisis, y las autoras y el autor pues los tienen en pantalla. Si ustedes buscan, googlean así el título, lo encontrarán de inmediato y es de descarga gratuita. Ese fue uno de los conocimientos que nos dejó, por ejemplo, esta pandemia. Y sería un referente por si algunas personas que estén escuchándonos quieren iniciar planes de continuidad educativa. Pero ahora yo quisiera preguntarles algo. Miren, ¿por qué creen ustedes que fue tan difícil reaccionar adecuadamente ante una contingencia sanitaria, tomando en cuenta que ya habíamos tenido una contingencia semejante en el 2009 con el H1N1, ¿se acuerdan? Que justo esa pandemia inició en México. O sea que ya había habido un conato de contingencia sanitaria. Nuestras universidades, nuestras instituciones de educación superior, como las de educación en general, cuentan con profesoras y profesores muy preparados, muy responsables, muy estudiosos, con mucho corazón, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Lo demostraron en esta pandemia. Nuestras instituciones en general están bien preparadas, con buena estructura. Muchas instituciones de educación superior tienen muy buenas relaciones con empresas, con gobierno.
Si tenemos cosas tan buenas, ¿por qué creen que fue tan difícil reaccionar y por qué todavía nos está costando trabajo reaccionar ante esta pandemia y ante la vuelta a la normalidad? Esta metáfora de la imagen que ustedes están viendo trata de decir que tenemos todo lo necesario para hacer nuestra vida educativa de una manera distinta, pero lo que falta es cierta voluntad política e inteligencia de los niveles cupulares como operativos para proponer un nuevo modelo educativo. Entonces esto me da pie a hablar ahora sí de las modalidades educativas. Voy a tratar de resolver la pregunta, ¿por qué fue tan difícil reaccionar ante una pandemia sanitaria aun cuando tenemos tantas cosas a favor? Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a hacer un poquitito de historia. La mayoría de las personas en la audiencia forman parte del profesorado de algún tipo de nivel de educación. Entonces, ahora estamos muy habituados a leer, a debatir, ¿verdad?, críticas sobre los modelos tradicionales de educación. Y cuando decimos tradicionales, decimos al surgimiento de la educación moderna, o sea, de la institución educativa, que trató de decir, el Estado se hace cargo de la educación de los ciudadanos. Ahora me voy a referir solo en masculino porque así empezó esto. Recuerden que las mujeres no tenían permitido educarse al principio, en el siglo XVI, XVII, cuando iniciaron estos modelos educativos. Entonces el Estado dijo, yo puedo regular eso. El Estado moderno quiso regular todo en la vida de las personas, también la educación. Entonces los modelos más famosos, el de Bonaparte en Francia, por ejemplo, el de von Humboldt en Alemania, ¿verdad?, el de Newman en Norteamérica. Bueno, pues trataron de regular el aprendizaje, la evaluación, la docencia, todo. Y ustedes, aquí voy a ir rápido porque saben las críticas que se le ha hecho a ese tipo de modelos tradicionales. La figura del docente era una figura central, era una autoridad vertical, él detentaba la información y el conocimiento de maneras memorísticas, trataba de transmitir, así con esa palabra lo voy a decir, transmitir como si fuera una energía, ¿verdad?, el conocimiento a sus alumnos. Bueno, solo bastó proponer este modelo para que de inmediato hubiera críticas al modelo. Esas críticas vinieron de las posturas románticas de la educación, como Rousseau, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan, es muy mencionado Rousseau, que trataba de proponer una educación muy cercana a la naturaleza, y al tiempo que criticaba que estos modelos tradicionales estaban deshumanizando a las personas. Pues ya desde ahí, desde el siglo XVI, XVII, surgen modelos tradicionales y surge su crítica, ¿verdad? Esa crítica no es nueva, entonces, lo que pasa es que era muy débil. Tuvimos que llegar al siglo XIX para que empezaran a haber unas propuestas, ¿verdad?, paradigmas educativos más desafiantes. Podemos agrupar a la mayoría de ellos en teorías activas o escuelas activas, y seguramente ustedes ya les vienen con el adjetivo activo, pues a la mente todas las propuestas de mediados del siglo XIX, ¿verdad? Empezaron ahí unas propuestas sobre la experiencia, sobre aprender haciendo, sobre aprender relacionándonos, relativizando la memoria y mejor poniendo el aprendizaje significativo en primer plano, que la comunidad educativa toda educara a nuestras alumnas y alumnos, no solo las instituciones, ¿verdad? Entonces la educación formal, informal, empieza a tomar parte en nuestros procesos educativos. Pues todo eso, siendo un poquito simplificado, es lo que vamos a llamar el paradigma de las modalidades educativas activas, ¿no? Y aquí lo que quiero llamar la atención es que estas modalidades, bueno, son más inclusivos, empiezan a aceptar, a admitir, incluso a promover la presencia de las mujeres en la educación, de las personas con ciertas discapacidades, personas con ciertas enfermedades crónicas, de migrantes, es decir, todos los sectores que fueron siempre discriminados,
en los modelos tradicionales empiezan a tomar su lugar. Esta metáfora pues trata de representarse en sus pantallas con una imagen un poquito menos estructurada, ¿verdad? Más orgánica, más cercana a las necesidades y a los estilos de vida de cada una de las personas. Ahí es donde surgen ya términos como el aprendizaje individualizado, personal, significativo, activo, colaborativo, ¿verdad? Todos esos conceptos, ustedes están muy bien familiarizados con ellos. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a inicios de este siglo, finales del anterior, quizás inicios de este siglo, a un nuevo paradigma, una nueva modalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a llamar las modalidades distribuidas? Y esto quiere decir con que ahora la metáfora es que el conocimiento, la información, está distribuido en todas las personas. Ha perdido casi totalmente el profesor y la profesora un lugar primordial, ¿verdad? Por lo menos en el discurso. Las instituciones admiten, ¿verdad?, que se puede aprender y se puede enseñar en todos lados, que incluso los que consideramos alumnos y alumnas también pueden enseñar, que pueden aprender entre pares, que lo informal, lo formal y lo formal, todo participa para tener una buena educación. Pero además el papel de los dispositivos, de lo no humano, empieza a tomar un papel preponderante, porque ahora también las máquinas aprenden y los algoritmos aprenden, y a veces aprenden más rápido que algunos humanos. Entonces, por lo menos en el discurso, este paradigma de lo distribuido, lo que quiere decir es que el conocimiento y la información puede estar en cualquier lugar de la red y a veces vibra más un nodo de la red que otro. Y eso está bien. No hay centro y periferia. Lo único que hay es una red en funcionamiento. Ese es el aprendizaje, ¿verdad? Una red en funcionamiento. Entonces, si admitimos que esto está sucediendo, según la literatura especializada, así es, estamos en un nuevo modelo de negocio, de aprendizaje y de vida, donde millones de datos pueden ser procesados por máquinas inteligentes para tener una mejor vida cotidiana. De esta manera podemos sintetizar rápidamente cuáles han sido los paradigmas de estas modalidades educativas. El primer paradigma fue centralizado. Es básicamente la educación tradicional, ¿verdad? La tecnología que funcionaba ahí era analógica, ¿sí? No había surgido lo digital. Era una tecnología analógica, como un libro de papel, como un cuaderno, como el lápiz y la pluma de tinta. Las modalidades de educación eran presenciales y escolarizadas. No se podía concebir de otra manera, porque la autoridad, la disciplina eran importantes, ¿verdad? Y eso se realiza mejor en presencia de la autoridad vertical. Entonces, a partir del siglo XIX, mediados del siglo XIX, empieza a surgir un discurso, ¿verdad?, que va, en principio, criticando lo tradicional, y ese paradigma es descentralizado. Quieren quitar del centro al profesorado y empiezan a tratar procesos más democráticos, más horizontales. La didáctica cambia, ¿verdad?, y es muy dialógica. La didáctica ya no es memorística. La tecnología involucrada ya está digitalizada. Es decir, que mucho de lo analógico se digitalizó a partir de los 50, 70, con la aparición de los chips, las computadoras personales. Lo que se hacía es que se digitalizaban esa información y se ponía a disposición del alumnado, pero el alumnado no podía crear, ¿verdad?, información digital para ponerlo a disposición, solo podía consumirlo. Entonces, la información está digitalizada. Las modalidades, y aquí empieza a ponerse muy interesante. Claro que ya la tecnología digital nos permite hacer modalidades semipresenciales, semiescolarizadas, a distancia, ¿verdad? Pues porque ustedes se acuerdan seguramente que nuestras abuelas, algunas estudiaban cocina o tejido a distancia, les llegaban a casa folletos. Quizá nuestras madres, padres, tíos estudiaban ya con cassettes que les llegaban a casa, ¿verdad? Y bueno, pues esa es la educación a distancia.
Empieza a digitalizarse la información, pero el alumno no puede crear información digital. Vean cómo se pone sumamente interesante todo cuando viene el paradigma de lo distribuido. Finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. El paradigma es redes heterogéneas, es decir, en el aprendizaje participan humanos y no humanos. Es decir, hay robots que están trabajando para nosotros en la red, que están detectando cuál es nuestro consumo en las redes sociales, qué páginas visitamos en Google, ¿verdad? Qué escribimos en WhatsApp. Y estos algoritmos, a la hora que uno quiere aprender un idioma, por ejemplo, o los contenidos de una asignatura, te pueden ofrecer varias vías, comerciales y no comerciales, para que tú sigas aprendiendo. Es decir, para aprender aquí ya se admite y se ejercita que sean humanos y no humanos los que estén trabajando juntos. La tecnología es transdigital, porque muchos de los datos, nuestra voz, lo que escribimos, ¿verdad? Lo que compartimos, se digitaliza, se vuelve algoritmo y el algoritmo luego se vuelve páginas web, por ejemplo, ¿verdad? O publicidad. Entonces, los datos digitales se pueden crear por todas las vías, en cualquier nodo de la red, se pueden compartir rápida y fácilmente, pero además se pueden convertir en aprendizaje, se pueden convertir en productos de la educación, se pueden convertir en procesos innovadores. En el último punto, fíjense, y este es el punto que me va a permitir volver al plan de continuidad educativa. A ver si lo hago bien, ¿eh? Las modalidades en el paradigma de educación distribuida es que crecen en complejidad y en número. Es decir, ahora ya tenemos hasta dificultades para decir cuando nos inscribimos a un curso en línea, si esto es no presencial, no escolarizado, a distancia, virtual, en línea, digital. Tenemos dificultades hasta para caracterizar el tipo de curso que estamos llevando a cabo, ¿verdad? En nuestras propias universidades. Nos inscribimos a veces a cursos donde no hay que estar todos los días en la clase física, en la presencialidad, sino que nos dejan algunas tareas, ¿verdad? Para hacer en casa y se hace todo en objetos digitalizados. Pero también en clase usamos objetos digitalizados. Pero también en casa tenemos reuniones síncronas a través de videoconferencias como esta. O sea, ya empieza a ser un problema caracterizar las modalidades educativas. Y justo esto, que empiece a ser un problema, pero además que resolver ese problema no sea tan útil, fue lo que dio paso a pensar que las instituciones educativas hasta ahora han realizado la multimodalidad educativa, que es desarrollar muy bien modelos tradicionales de educación. Luego se vieron obligadas a incorporar modelos propios de la educación activa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Empezar a usar la tele, la radio, los cassettes, ¿verdad? Productos digitalizados. Eso lo empezaron a hacer muy bien las instituciones. O sea, hicieron que convivieran muchas modalidades educativas en una misma institución. Ahora están tratando de acomodar las nuevas modalidades propias de la educación distribuida. Es decir, tratan de mantener la casa en orden, que convivan todas estas modalidades, ¿verdad? Pero que no se peleen entre sí, que se lleven bien, ¿verdad? Eso es la multimodalidad educativa. Ese fue un proceso administrativo, sobre todo, de las instituciones educativas en el siglo pasado. Lo que pasa es que no nos ayudó mucho, por ejemplo, ante un problema como la pandemia, ¿verdad? Porque si tenemos en esas modalidades tradicionales activas o aquellas que ya empiezan a trabajar en lo distribuido, si tenemos ahí profesores, recursos, talento, conocimiento, especialistas, ¿cómo es posible que no pudiéramos enfrentar una eventualidad, una contingencia sanitaria? Pues justo es lo que queremos proponer aquí, que ahora debemos cambiar a una nueva manera de pensar las modalidades educativas en nuestras instituciones.
y se llamarían intermodalidad educativa. Esto quiere decir que todos los modelos educativos que ya existen en las universidades deberían hablar entre sí, sacar lo mejor de sí para ayudar al de al lado, ¿sí? Sería, si me permiten usar esta imagen, como tender muchas rutas para que cuando un alumno, por ejemplo, entre a una modalidad presencial, totalmente presencial, de todos modos pueda hacer uso de lo semipresencial y de lo distribuido. O que una persona que se mete en paradigmas distribuidos de aprendizaje, de todos modos, si un día quiere, pueda asistir a las modalidades muy tradicionales, que son presenciales, ¿verdad? En otras palabras, imaginemos que en esta red de carreteras, un día un tramo de la carretera sufre un problema, no pasaría nada porque existen otras opciones, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir con intermodalidad educativa. En principio, para hacer planes de continuidad educativa, porque ya hay que hacerlos ahora que volvamos a clases, pero ese conocimiento se nos quedaría porque lo que haríamos es poner a disposición de nuestro alumnado todas las opciones, todas las modalidades que tiene la institución. Esto no significa más gasto, no significa más inversión de ningún tipo, solo significa que un grupo, un comité, ¿verdad?, se siente a pensar cómo hacemos que dialoguen todas las modalidades educativas que ya tenemos en la institución y hacer ajustes para que hablen entre sí. Así, si algún día tenemos un problema como el que acabamos de pasar, eso no repercute en la educación. Podamos migrar con rapidez, hacer uso de algo que ya usamos. Una vez más, vamos a usar la metáfora de las carreteras de un estado, por ejemplo. ¿Verdad que hay unas carreteras que van muy rápido, otras muy lento? Las libres, las autopistas, las superautopistas. ¿Verdad que hay posibilidad de volver, de hacer vueltas en U, de hacer tréboles? ¿Verdad que nos podemos conectar en cualquier momento, si así lo deseamos, de un destino a otro? Eso sería la intermodalidad educativa. Y de inmediato nos ayuda a hacer planes de continuidad educativa, pero el conocimiento se nos queda para luego poder darles a nuestras alumnas y alumnos muchos servicios de alta calidad, todo el talento de nuestras profesoras y profesores que ya está ahí en las instituciones. Si ustedes quisieran saber un poco más de esto, de la intermodalidad como concepto y los planes de continuidad como un proceso para resolver problemas, en esta presentación pues van a ver por lo menos cinco publicaciones. Ahí están las referencias en su formato APA y una imagen de cómo encontrarlos rápidamente. Y bueno, pues yo por último lo que quisiera darles es mis datos de contacto y bueno, cualquier persona que quisiera escribirme, entrar en contacto conmigo, unirse a este proyecto que es terminar el concepto de intermodalidad educativa y tener muchos campos donde aplicarlo, pues ahí están mis datos. Me pueden encontrar por Facebook sin mayor problema, escribir un WhatsApp o, por ejemplo, pues mandarme un correo, ¿no?, que es lo que se suele estilar. Mi nombre es Alejandro Escudero Naón y yo agradezco mucho su atención y bueno, pues quedo aquí a disposición de todas y todos ustedes.